Buenas tardes, mi nombre es Ana Alvarado Osorio, médico del Servicio de Dermatología del Hospital Edgardo Argaletti Martins y vengo a darles la siguiente clase que es la clase sobre tipos de lesiones en dermatología. Bien, tenemos a las lesiones elementales, las cuales pueden ser clasificadas en primarias, aquellas que aparecen sobre piel sana, y las secundarias, aquellas que se producen por una agresión externa sobre la piel o que pueden ser consecuencia de la evolución de las lesiones primarias. Erupción característicamente se define como el conjunto de lesiones elementales, las cuales pueden ser monomorfas, es decir, que las lesiones son iguales, o polimorfas cuando se presentan múltiples tipos de lesiones, que es, por ejemplo, lo que hay en la varicela. En cuanto a las lesiones elementales primarias, tenemos en primer lugar a la mácula y mancha. La mácula se refiere al cambio de color que hay en la piel, es una lesión no palpable y la mácula característicamente mide menos de 1 centímetro. Esta puede ser eritematosa, que desaparece a la vitropresión y es resultado de la dilatación vascular. Puede ser purpúrica, que esta no va a desaparecer a la vitropresión porque se debe a una extravasación de sangre. Puede ser hiperpigmentada, que se refiere a que hay un aumento de melanina o los depósitos de pigmentos exógenos, o puede ser una lesión hipopigmentada, en donde hay ausencia o disminución del pigmento melánico. Por ejemplo, una mácula hipocrómica o una mácula acrómica, que característicamente se va a ver pues en el vitiligo. La mancha se encuentra bajo la misma definición y lo que difiere de la mácula es sobre todo el tamaño, que es mayor de 1 centímetro. Por ejemplo, tenemos aquí un paciente con vitiligo acral, donde se presentan pues las lesiones tipo máculas acrómicas. La pápula o placa. La pápula es una elevación sólida circunscrita que sí va a ser palpable a diferencia de la mancha, que va a resolver sin dejar cicatriz y que se debe básicamente a un incremento en el componente o celular o estromal de la epidermis y o dermis. ¿Dónde vemos, por ejemplo, la pápula? En el líquen plano. La placa, en cambio, tiene una mayor extensión y esta va a superar el centímetro. Y puede aparecer así como tal, como una placa grande, o puede ser debido a la confluencia de varias pápulas. Y esta se ve sobre todo en la psoriasis, donde se presentan placas eritemato-descamativas. Este es un paciente con un líquen plano, en una zona típica del líquen plano, que es la superficie o la cara anterior de las muñecas. El nódulo es una lesión sólida, es redondeada, pero es una lesión más profunda y más que visible es palpable. Puede ser o bien endofítico o bien exofítico cuando son más sobresalidos. Van a comprometer tanto epidermis como dermis y tejido celular subcutáneo. ¿Dónde vemos los nódulos? Una patología frecuente es el eritema nodoso, un tipo de paniculitis. Otras definiciones que convendría tener en cuenta, que no siempre son muy bien utilizadas o no están del todo establecidas adecuadamente, son el goma, que es un nódulo que se reblandece y abre al exterior, que se presenta en patologías como la sífilis, el chancro sifilítico. El tubérculo, que es un nódulo elevado, que es infiltrado y que cuando resuelve sí deja cicatriz. Y el tumor, que ya es un nódulo mucho más grande, porque inclusive levanta o distorsiona las estructuras que están a su alrededor. Y esto es un eritema nodoso, en donde pues vemos varios nódulos eritematosos en cara anterior de ambas piernas, o mejor dicho, en regiones pretibiales. Un abón es una lesión redondeada de bordes bien definidos, que puede ser de cualquier tamaño y que es rosado en el centro, inclusive es un poco más claro. Y la característica fundamental, la que probablemente nos van a preguntar siempre, es su evanescencia. Es decir, que estos abones no van a superar las 24 horas de duración de las lesiones. Y se deben a un edema en la dermis superior. ¿Y dónde vemos estos abones? Característicamente pues en la urticaria, que es lo que se presenta a esta paciente de acá, con múltiples abones, que algunos probablemente están apareciendo y algunos ya están desapareciendo. En cuanto a lesiones con contenido líquido, tenemos a la vesícula, la ampolla o la flectemia.
Todos tienen pues contenido líquido, son elevadas por lo tanto, y el tamaño de la vesícula se describe que es menor de un centímetro. De la ampolla se describe que es más de 1 centímetro. Y en el caso de la flictena hay un poco de discusión en cuanto a cuál es el tamaño de una flictena. Algunos lo definen simplemente como la presencia de una ampolla grande, o algunos hablan de un tamaño mayor a 5 centímetros. Esta lesión característicamente se ve en el grupo de pénfigos o pemfigoides, que es lo que vemos acá, un paciente con un pemfigoide con presencia de ampollas tensas. La pústula es una vesícula pero que va a tener un contenido purulento. De igual forma puede aparecer como tal, como una pústula, o puede ser la evolución de una ampolla o una vesícula. Y la pústula puede ser folicular, como se ve en la foliculitis, o puede ser epidérmica. Puede ser aséptica o no, no necesariamente una pústula nos habla de infección. Patologías, por ejemplo la psoriasis pustular o la pustulosis exantemática generalizada aguda. Y esta es un paciente con una psoriasis que tiene un componente de eritema, pero que sobre todo llama la atención la presencia de pústulas que son estériles en el caso del paciente con psoriasis. Un quiste. Un quiste es una lesión esférica, cuya consistencia es más o menos elástica y que sí va a ser bien delimitada y que característicamente va a tener una cápsula que lo rodea, que es lo que más caracteriza a un quiste. A la palpación, estas lesiones pueden fluctuar. Dentro de las lesiones secundarias, tenemos en primer lugar a la escama. Las escamas son láminas de queratina de la parte superficial de la capa córnea y que pueden deberse o bien a un exceso en la producción de estas o bien a una dificultad en que se desprendan. Tenemos tipos, por ejemplo la pityriaciforme o furfurácea, que característicamente son escamas pequeñas, son muy finas y se van a desprender con facilidad. Estas son las que vemos en patologías como la caspa o en las patologías como la pityriasis rosada. Otro tipo de escamas vendrían a ser las escamas seborreicas o serias, porque son untosas al tacto, y típicamente vamos a verlas en dermatitis seborreica. Otro tipo de escamas vienen a ser las psoriasiformes o micáceas, que son escamas plateadas y que van a desprenderse en grandes bloques o en grandes láminas, y que son pues las que vamos a ver típicamente en la psoriasis. Y otro tipo de escamas son las ictiosiformes, y es porque se parecen a las escamas del pez, por eso es que se les denomina así. Son poligonales frecuentemente y vamos a verlas en el grupo de las ictiosas. Por ejemplo, estas que son las escamas de un paciente con psoriasis y esta que es una escama seria que se va a presentar en un paciente con dermatitis seborreica. La costra es una lesión secundaria que se refiere a que hay una desecación de las secreciones en la piel. Estas secreciones o bien pueden ser pus, o bien pueden ser sangre, o bien pueden ser suero. Y suele ser por la evolución de lesiones que tienen un contenido líquido y que se desecan. Donde vemos, por ejemplo, la varicela, que es una lesión polimorfa en donde una de las lesiones que podemos encontrar es una costra, que es lo que tiene este paciente, ¿no? Varios tipos de lesiones, una de ellas la costra. La erosión es una pérdida de sustancia superficial, es decir, que solo compromete epidermis, y dado que no sobrepasa la membrana basal, pues no va a dejar cicatriz. Algo que también se parece a la erosión, pero que es por rascado, es la excoriación. ¿Y dónde vemos este tipo de lesiones? Por ejemplo, en la escabiosis, en las dermatitis atópicas. Y este es un paciente con una escabiosis que tiene muchas muchas escoriaciones por el rascado que le causan las lesiones. La úlcera, a diferencia de la erosión, aquí ya hay una pérdida de sustancia, pero que es más profunda, por lo tanto, sí va a dejar cicatriz. ¿Y dónde vemos úlceras? En el pioderma gangrenoso, que es una lesión tipo úlcera de bordes sobrelevados, con un centro tanto granulomatoso con contenido de fibrina, y que es típico, pues, este tipo de lesión en esta patología. La fisura, que es una solución de continuidad estrecha, aquí no hay pérdida de sustancia, es lineal y suele ser profunda. Puede haber o no hiperkeratosis en los bordes,
¿Dónde la podemos ver? En la dermatitis atópica. La atrofia, que se refiere a un adelgazamiento de la piel con pérdida de nexos y pliegues cutáneos, se observa una depresión, sobre todo en la piel. ¿Y dónde la podemos ver? En patologías como el acné, cuando ya deja secuelas. La liquenificación, que se refiere a un engrosamiento de la piel debido a que se pronuncian los pliegues cutáneos, y es secundaria al rascado crónico. ¿Y dónde las vemos? Por ejemplo, en los eczemas crónicos. ¿Qué es lo que vemos acá? Una piel un tanto más engrosada, con una acentuación de los pliegues, que es lo que más se observa acá, y algunas excoriaciones, porque eso por el rascado crónico que se produce. La esclerosis se refiere a un endurecimiento de la piel, y aquí lo que va a producir esta esclerosis es la hiperproducción del tejido conectivo dérmico. Característicamente lo vemos en las esclerodermias. Y la cicatriz, que es un tejido fibroso, que va a resultar de la sustitución de dermis y la epidermis, donde inicialmente hubo algún tipo de lesión o una herida, que a la hora de reparar pues va a dejar esta cicatriz.